Chicos, entonces el día de hoy vamos a reaccionar al vídeo El Emo Habla, los cambios en las adaptaciones, con voz de Loquendo y del canal Sanger de K, un vídeo patrocinado por, como siempre, un patrocinador ¿Puede muy repetir el apreciado, nombre? al que queremos mucho y con el que Sí, estamos profundamente que- agradecidos. ¿Puede repetir el No nombre? vamos a decir el nombre No, es que no se escuchó porque bien. no queremos. No, Pero sabemos. Encontré armas aquí. ¿Dónde están ustedes? Si ven un tanque de gas, es mío. Me No, avisan no, si no, encuentran no. alguna molotov. ¿Qué? Quiero quemar cosas. Chicos, ¿pero dónde están? Estoy perdido. Por última vez, Minato, nosotros estamos en Left 4 Dead. y tú estás jugando putas Minecraft. Ya, perdón. Puta, me sacó de la partida. Ya Estoy te viendo a mando Hashi invitación. muriendo en este Y vídeo. tengan cuidado, escucho a una Splitter. Yo sí le doy. ¿Qué? 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 Qué bonito. ¿Qué? el Splitter es mierda. Las adaptaciones. Un concepto vale, era la existente en intro. todos los medios de Tranquilo, entretenimiento habidos y por haber, el cual consiste en llevar una obra a un medio diferente del que fue hecha, ya sean cómics a películas, Qué buen mangas o cómic, novelas a anime, videojuegos a series, etc. No obstante, The Last si bien es of verdad Us. que es un concepto ya bastante conocido, aún sigue habiendo mucho debate en cuanto a temas como la fidelidad de la adaptación. ¿Está bien cambiar cosas del material de origen? ¿Una adaptación es mala por cambiar detalles o ideas de la obra original? Muy buenas gente, sean una vez más bienvenidos a mi Emo canal. En esta ocasión les tengo la primera edición del Emo Habla, una sección que se enfocará en hablar y dar mi opinión de ciertos temas que me interesen lo suficiente, siendo el elegido en esta Pero no es ocasión el las Emo, es el adaptaciones y Spider-Man. si los cambios que tienen son buenos o no, todo con base en mi experiencia y perspectiva de las cosas. Y, ahora sí, sin nada más que agregar, dentro intro. Snake Dark. ¿Y esa Antes de güey? dar una respuesta a las preguntas planteadas anteriormente, es necesario entender el por qué es que existen estos cambios, pues muchas veces el saber esto puede llegar a dar una idea mucho más completa del panorama. Diría que estos cambios pueden llegar a surgir de 4 principales razones, siendo una de las más comunes los problemas de tiempo. Este problema consiste principalmente en la limitación de tiempo que tiene el medio al que quieren adaptar una obra, pues muchas veces toca dejar material de lado o incluso cambiar algunas cosas para adecuarla al tiempo permitido. Esto pasa principalmente en películas, pues las mismas no tienen una duración mayor a 3 horas, y eso en casos muy específicos, y es prácticamente imposible adaptar tanto en tan poco tiempo, siendo los medios más afectados libros o novelas, pues estos tienden a tener muchos más detalles y una trama más extensa que toca cortar para adecuarse a los tiempos de las películas, siendo Harry Potter y El Señor de los Anillos de los casos más famosos de esto, omitiendo personajes y cambiando algunas situaciones para acelerar la historia. Sea cual sea el medio, siempre se requerirá dinero para llevar a cabo un proyecto, pudiendo llegar a rondar cientos de miles y millones de dólares, dependiendo de la obra o la magnitud de esta. No obstante, no siempre se puede estar a la altura de la obra Este es de original Pokémon, en ¿no? cuanto a ¿O no? adaptación. Yo creo que no, Pero ¿cómo se ¿No? llamaba el...? A ver, Sí. no sé, no jugué. Y yo creo que es un personaje de Pokémon esta. Es un personaje de Pokémon Sol y Luna. Ahí De Pokémon está, Sol y Luna. Tom Bombadil, ahí Exacto. está. Sí, Tom Bombadil, un personaje que mucha gente dice, no, es que Tom Bombadil debió haber salido en las películas. Pero yo creo que no, la verdad. Vale, sí. Ok, démosle al play. Ambiciosas Dicen y que es de muchas Alola. veces toca cortar partes que habrían salido caras de Pokémon Sol y producir Luna. para que la obra pueda llegar a salir a la luz. Esto suele ocurrir principalmente en obras de fantasía o ciencia ficción, pues estos Ciencia géneros tienden a ficción. tener elementos surrealistas que de normal saldrían muy caros de producir, limitando bastante el resultado final. Esto he llegado a ver que pasa sobre todo en series. Estas suelen tener un presupuesto más reducido que las películas, además de la enorme desventaja de ser más extensas, o lo que es igual, menos presupuesto para cada capítulo, así que les toca apañárselas como pueden. Ejemplo de ello son las series de superhéroes, que muchas veces tienen efectos mediocres o limitan la aparición de muchos personajes precisamente para abaratar costos. Este es algo complejo, pero haré lo mejor que pueda para explicarlo. El punto de este problema es que muchas veces hay elementos que funcionan bien en una obra y que les toca cambiar al momento de adaptarlas, pero esto se debe precisamente a que esos elementos no son adaptables o solo funcionan en su medio de origen.
Por poner un ejemplo, es como si intentaran agregar Quick Time Events a una película, simplemente no se puede. Es, quizá, una de las razones más comprensibles de los cambios de un medio a otro, porque simplemente no hay de otra más que cambiarlo y adaptarlo al medio nuevo. El ejemplo que más tengo en mente es precisamente el de los Quick Time Events, pero también hay otras mecánicas tales como la toma de decisiones o la enorme mayoría de misiones opcionales que hay en muchísimos videojuegos, pues en el cine uno no puede tomar decisiones y adaptar cada una de las misiones secundarias es imposible. Hay casos Ahora que pone imágenes de Nier Automata, me parece bastante acertado que lo ponga porque efectivamente el final de Nier Automata es inadaptable a cualquier otro medio, solo se puede hacer en un videojuego. En el anime lo hicieron de forma totalmente diferente y aunque creo que sí logra sí logra generar cierta emoción, no está cerca de lo que sientes al jugar tal cual el final del videojuego. Yo admito que no me vi el anime. ¿Por contexto? ¿Y querés que te digamos? No vas a jugar nunca el juego. Bueno, no lo quiero dudo. hacer spoilers, pero es que es... No, Pero digo- yo no creo porque hay gente en el chat o gente que vea esta reacción que quizás quiera jugar y la verdad es que es un final Pero, que vale la pena ¿inadaptable vivirlo. por el sentido interactivo o por otro...? Sí, por el sentido por la interacción. interactivo, tal cual. O sea, es un final que no se puede, o sea, es absolutamente imposible, al menos que tengas muchos elementos que componen un videojuego. O sea, más allá de solo jugar. O sea, es un final sí. total y completamente inadaptable. Solo funciona en videojuego. Solo funciona en un videojuego. Sí, porque, por decirte un poco más, para que funcione el final de Nier Automata se necesita que exista un jugador que tenga cierta injerencia en lo que te está contando la historia. Entonces, ni en un libro, ni en una película, ni en una serie el espectador tiene alguna injerencia, tú solo la ves. El final de Nier Automata para existir necesita que exista alguien al otro lado de la pantalla que esté interactuando directamente con lo que se muestra en pantalla. Tal cual, tal cual. Y más no se Ujú. puede decir porque sería ya decir mucho. Digamos que es Sí. una jodida obra maestra lúdica. Sí, el final de Nier Automata es arte. Sí, a mí me hizo llorar, ¿verdad? Más me hizo llorar cuando como Yo mientras... Yo te comenté lo que me pasó con el final, ¿verdad? Mi caso. Sí, me acuerdo que dijiste que no estabas, no estabas Y conectado sí, porque yo soy un a internet. pirata, yo soy un pirata y claro, a mí se me cagó todo. Sí. Ya, gente, se van a jugar Nier Automata, Sí, no va. tienen que jugarlo con conexión a internet. Sí, no, Si no, no, si no, pirata, tampoco va a funcionar el final. Sí. tal cual. Entonces sí, se necesitan dos cosas, del jugador y y de una buena conexión a internet. Dale, perfecto. Ahora sí, vamos a ir viendo el video. Ok, sigamos. excepcionales donde los productores se las ingenian para adaptar detalles extra, como en el anime de Nier Automata, que adapta varios de los finales alternativos al final de cada capítulo, pero como dije, son más bien excepciones y no podrá aplicar en todos los casos. Esta es la más molesta, pero radica en que los cambios no existen por un problema como tal, sino por decisiones puramente de la casa productora, desarrolladora, editorial, guionistas, etc. Precisamente por ser cambios que no surgen de limitaciones y haberse podido evitar es que la gente la considera el peor tipo de razón para cambiar algo. El ejemplo más molesto que me surge es con la serie de The Witcher, cuyos escritores no solo veían mal el material original, sino que hasta se burlaban, razón por la cual quisieron cambiar cosas. Otro ejemplo molesto es cuando las casas productoras meten mano a las películas para agregar o quitar contenido según sus intereses, cosa que puede perjudicar muchísimo la calidad de la obra, como es el caso de Spider-Man 3 que, si bien el cambio de Venom no fue tanto tema de adaptación, al menos sirve para darse una idea de lo desastroso que puede resultar este tipo de cambios en el producto final. A mí sí me gustó. Bien, ya que repasamos Ustedes vieron las... Ah, cierto, Servo, me acuerdo lo que me dijiste y me enojó muchísimo. Pues sí, visto. La de Sam Raimi sí había visto. Spider-Man.
Ah, buenísimo. ¿Y a vos sí te Spider-Man sí que gustó? lo he visto. ¿A vos sí te gustó la inclusión de Venom en la última película? ¿O te dio igual? ¿O no sentiste que hubiera un ¿En problema? la cual? ¿En ¿En la Spider-Man 3? Sí, boludo. Venom. Sí. Es que no me acuerdo. Sí, yo recuerdo que me gustó bastante la película. Yo cuando me fui al Sí, sí, cine, sí. yo Aunque- salí llorando, boludo. Por ver la O Venom. sea, el concepto del Spider-Man maligno está muy guapo. No, pero dilo sí bien. que recuerdo dilo que. bien. No, dilo bien. Bueno. Spider-Man. No. No. Bueno, sí. Spider-Man. Negacionista, Las sí. políticas de YouTube no tienen que ser tan reservados ya. El Spider-Man. Vale, pues un negro de mierda. No, a ver. Claro, era negro, era Es malvado que- Spider-Man. Es que Spider-Man 3 está bien, lo que pasa es que antes existe la 2. Claro, eso es una obra maestra. Pero yo La Claro, 2 y hay está. mucha A la diferencia. 2 me gustó más. yo sí. la única que vi en el cine fue la 3. Porque es la que me tocó ir al cine y a mí me encantó. A mí sí me gusta. Yo la quiero mucho el 3. Me gusta Yo que las sea- vi todas por televisión cuando fueron retransmitidas en Disney XD. yo por TV Nacional. Yo creo que también la única que vi en el cine fue Spider-Man 3. Y también me gustó, el final es muy emotivo, pero como digo, el principal problema de esa película es que existe su precuela. Tal cual. No, ahí Crafter eliminó su comentario, pero dijo algo tal cual, o sea, fue McFarlane, el creador de Spawn, quien le dio su toque, ¿no? al Spider-Man con el traje negro. El bueno de Todd McFarlane, un artista genial, que yo tengo varios cómics de Spawn de él. Me encanta su Spider-Man. Bueno, sí, Vale. vete al play. Ok, ¿Lo continuemos. vemos? Sí. Bien, ya que repasamos los motivos principales que generan los cambios, ahora queda responder a una de las preguntas No, clave no, de no, este no, vídeo. no. ¿Por qué la gente no acepta los cambios? La respuesta, como era de esperarse, depende Anda, de el cada verdadero persona. Todos tienen sus Spider-Man negro. motivos, unos más arraigados que Se llama otros, Spider-Man pero sí negro, que he güey. llegado a ver cierto consenso en algunas de las razones que dice la gente, que es de lo que hablaremos ahora, y veremos qué tanta razón tienen. Este argumento es uno bastante común, Vale, no pues leí. muchas veces los cambios Decía- agregados pueden llegar a Dice, generar problemas los de cambios continuidad o arruinan la directamente obra hacer que la serie tenga que tirar para otro lado completamente diferente, cosa que entiendo que pueda llegar a molestar a muchos, puesto que, si uno se hizo fan de una obra, es precisamente por el cómo el autor manejó los elementos que presentaba, y el que de repente cambien o quiten parte de esos elementos hace que la obra en la adaptación pierda parte de su encanto. Un ejemplo que me suena de haber recortado parte del material original es Dragon Ball Z, justo la escena donde Vegeta le dice a Freezer que Zarbón le dijo que se podía transformar, cosa que es falsa porque en el anime no adaptaron ese diálogo, creando ese pequeño error. Ah, Sí, no recordaba yo esto. Sí, Como sí, eso pequeña pasa. curiosidad, Curioso cuanto menos. Sí, Servo, Sí. digo Power. ya estoy a decir de que curiosidad, en el doblaje castellano de Dragon Ball Z añadieron el diálogo en una escena diferente, una escena de relleno, pero aprovecharon esa escena de relleno para poder añadir de que Freezer puede transformarse, arreglando esa incoherencia. Bien Ok, hecho, ok. españoles, Bien. bien hecho. Buen uso del relleno. Sí. No, pero sí, esta escena no está adaptada, o sea, en el manga está, y por alguna razón en el anime no está, la verdad que no entiendo por qué. No sé, la verdad, yo tampoco tengo idea. Quizá querían guardárselo de Oye, las en el anime- transformaciones para sorprender completamente al espectador. Ya, pero ¿por qué carajo dejaste lo de Vegeta diciendo, sí, yo ya lo sabía, me lo dijo Zarbón? Sí, si fuera con Ah. esa intención, hubieran eliminado también ese diálogo, ¿no? Buen punto, buen punto. Toma ya. Vete al play. Ok, sigamos. Del héroe del escudo ocurre todo el evento de la ejecución, siendo que en la novela la reina menciona que no es posible tal castigo debido a la presión de otros países, cambiando en parte la historia y al personaje de la reina. Por lo antes mencionado, entiendo que a la gente le pueda molestar los cambios en la historia. No obstante, esto no es siempre malo.
Por poner algún ejemplo, tenemos a Kobayashi's Dragon Maid, más específicamente la situación No, con el la padre de arruinaron, Toru. la En el arruinaron. manga es una situación rápida. Llega el padre esa de Toru, parte sí. le dice que vuelva, se siente intimidada, Kobayashi empieza a hablar, un florero es destruido como amenaza, Kobayashi no se acobarda y habla del cómo Toru debe quedarse, y si bien el padre intenta lastimarla, Toru logra intimidarlo y este se retira. Una situación bastante sencilla para lo que supone la llegada del emperador de la facción del caos, e incluso decepcionante, pero esto fue arreglado en el anime. Primero que nada, la reflexión de Toru sobre su lugar en el mundo cambia en la adaptación. En el manga es más un monólogo interno sobre sus dudas, que ella misma termina respondiendo al final del capítulo, donde finalmente aparece su padre tocando la puerta. No obstante, esa reflexión cambia en el anime, Tal cual, volviéndose tal un cual. conflicto contra sí misma y su identidad como dragón, teniendo incluso una atmósfera más pesimista, que no se resuelve tan rápido como en el manga, y es en ese momento de duda cuando llega el padre de Toru y se la lleva sin más. Es aquí cuando el anime mete contenido propio, pues nos muestra el cómo Kobayashi ahora tiene que lidiar con su vida sin Toru, siendo una vida desordenada y descuidada, teniendo incluso a Kana algo desatendida. Entonces, Toru vuelve y el padre la sigue para llevársela de vuelta, y es aquí donde, a pesar de que los diálogos son prácticamente los mismos que en el manga, la situación se siente mucho más intimidante y mejor lograda por todo lo que vimos antes, además de que aquí no es un florero lo que termina destruido como amenaza. Debería respetar la decisión de Toru. ¡No quiero! Quiero... Es verdad. ¿Tú te has visto, no, este anime? Sí, pero Uf, solo la primera temporada. Elige bien tus palabras. Puede que te elimine a ti, dependiendo de lo que digas. ¿Cuál de las dos versiones intimida más? Sí, solo destruyó Este es sus un anime lentes que para quisiera volver a ver, amenazarla, la pero verdad. sirve Es muy muchísimo bueno, más que pero el jodido muy florero, y aun cuando el diálogo de Kobayashi es el mismo que en el manga, acá se siente con mucho mayor peso y emoción debido a lo que vimos anteriormente que es su vida sin Toru, así que le reclama al emperador, y de ahí van a pelear, terminando el conflicto de una forma también bastante bonita y satisfactoria gracias a cómo el estudio manejó las cosas. Básicamente, sacaron todo el potencial que tenía la idea, superando por mucho al material original. Ahora, pasemos a otro punto que también suele ser muy tocado en estas discusiones, que es la esencia de los personajes. Díganme, ¿qué pensarían si tienen un personaje que les gusta muchísimo, ya sea por su Spoilers, personalidad, apariencia, spoilers. historia, etcétera, que Spoiler termina de siendo Tokyo cambiado Ghoul. en la adaptación? Como es Tokyo Ghoul, normal, ¿no? se van a Bueno, enojar, que no y me- más no me he cuando el enterado de cambio nada. no es positivo, Ni me puesto hubiera que dado terminan cuenta. destruyendo al personaje que tanto les gustaba o la percepción que tiene la gente de este. Uno de los ejemplos más grandes de esto es Goku, puesto que Toei Animation se encargó de dar una visión del personaje algo más seria y ¡No! hasta cruel en algunas ocasiones, a diferencia del Goku del manga, que Joder, es con más esta maldita expresivo en escena. momentos clave e incluso muestra piedad con sus enemigos. Otro ejemplo que Ese sí que la tengo, y compro, de ¿eh? los que más me duele de este Sí, yo punto creo en que el tema particular del es arte- el del encarnado Gárgola en To The Abandoned Sacred Beast. Ahora, What the algo fuck, de contexto. anime. En esta Este obra hay una anime, guerra ¿qué onda? entre Piccolo. dos naciones Ah, y yo una de conozco este ellas anime. consigue No experimentar la con vi yo. sus Me soldados, pareció una creando un mierda, batallón de güey. monstruos con conciencia Lo raro llamados es que no lo encarnados, conozcas. siendo uno de ellos Christopher Kent, el encarnado Gárgola. No me pareció Era un niño nada huérfano que interesante vivía de este robar y anime, hacer vandalismo, Nada. todo hasta que un padre lo Así que encontró bueno, y ¿eh? lo invitó a su iglesia con la excusa de darle comida, y ahí empezó a enseñarle junto a otros niños diversas cosas, así como instruirlos en su religión y la justicia, cosa que quedó muy marcada en el chico. Para su mala suerte, el padre termina yéndose a otro sitio, teniendo que volver al vandalismo, pero debido a su insatisfacción con esa vida decide unirse al ejército, donde terminó siendo un encarnado y se desató en la guerra impartiendo su ideal de justicia. Una vez que la guerra terminó, todos los encarnados fueron enviados a casa, y él realmente no tenía mucho, así que simplemente se sentó en un lugar abandonado, contemplando su ciudad llena de crimen y miseria, donde justamente ve a un chico robando, chico que le recuerda mucho a él cuando era más joven, así que decide seguir las enseñanzas del hombre que lo acogió y va a intentar convencerlo de que lo siga para hablarle de la justicia y el buen camino.
Por desgracia, el chico se asustó y huyó, siendo asesinado inmediatamente por la gárgola debido a su crimen, arrepintiéndose al momento. Pero entonces, en el cuerpo de ese chico Buen pude culo, ver la algo gárgola. colgando de su cuello. Era una cruz igual a la que tenía él. Ambos ya eran iguales, y fue esa la gota que derramó el vaso para la gárgola y que terminó por enloquecerla completamente. Bueno, pero espera, que hablan como gárgolas. si Lo ya que está sentí formado en de ese humano. momento fue alegría pura. El solo vivir en esta ciudad era lo mismo que pecar. Pero escoger la muerte era imperdonable. Lo que significó que la muerte dada por Dios era la liberación del peso de pecados sin fin. Es una historia bastante Wow. sólida y con sus matices, es de mis encarnados favoritos precisamente por eso, y siendo diferentes perspectivas o matices. Uno de los ejemplos que más me gusta de esto es Adán, de Nier Automata. En el juego Adán es un personaje que busca conocimiento y entendimiento de la raza humana, y eso se ve a lo largo de la obra cuando imita algunas cosas que llegan a ser los humanos o ha llegado a leer, incluso empezando Qué a buena, vestir ropa por qué lo buena mismo. esta escena, Ahora bien, el personaje muere a manos de 2B buscando entender las emociones humanas como la ira o el miedo a la muerte, y es eso lo que termina spoilers, desencadenando el último tramo del final A y B, que es la batalla contra Eva enloquecido. Sin embargo, la adaptación toma un giro interesante. En el anime no es Adam quien muere, sino Eva, quien se sacrifica para que Adam no muera en su pelea contra 2B, y aquí el anime aprovecha para explorar al personaje, porque ya sabemos que Eva era muy apegada a Adam en la obra original, es por ello que es lógico su descontrol, pero si cambiamos a Adam, la cosa es muchísimo más interesante, porque es alguien quien se centraba mucho más en sus investigaciones, pero que al sentir la pérdida de Eva es cuando todo su personaje y ansias de conocimiento se desmoronan y se deja consumir por la ira, y todo esto alcanza su clímax cuando él mismo lo expresa. Siempre he tenido un gran interés en la humanidad. Al desentrañar sus registros, simplemente me encantó su complejidad y quise conocer su historia. Pero lo descubrí, sin otros para compartir. Todo este conocimiento e información, todo este mundo, no tiene sentido. ¿Por qué? Ahora todo debe morir. El Qué anime de audaz, Nier- ¿eh? Qué audaz el cambio que hicieron, porque para mí toda la trama de Eva y Ada es como lo más, así, una cosa perfecta, una cosa deliciosa de degustar y disfrutar en el videojuego, y este cambio me impacta, la verdad, sinceramente, me impacta. No sé qué pensar. Sí, ese cambio no lo conocía. Esencial de golpe. Casi que me dan ganas de ir a ver el A mí anime de Nier también Automata. me dieron Casi. solo por eso. A mí sí me dan ganas. Yo creo que me la voy a ver, ¿eh? Y le voy a hacer un video. Un versus. ¿Ok? Ahí nos cuentas. Ahí. Yo. Pero tendría que volver a jugar el juego, la verdad, para poder tenerlo más fresquito. O bueno, igual y me veo un video. También. ¿Por qué no? Ya me pasó como unas 4 o 5 veces. Pero ya lo veré. Por ahora, Ok. vete a play. Sigamos. Automata tuvo varios cambios importantes con respecto al juego, pero este, sin duda, es de mis favoritos precisamente por haber dado más dimensión y desarrollo a un personaje que de por sí era interesante, nutriendo a la obra y complementándose perfectamente. Bien, ya que hablamos sobre los cambios importantes en los personajes, es hora de hablar de los cambios más superficiales de estos, que para bien o para mal, son de los que más dan de qué hablar. Estas plataformas te cambian mucho. Yo antes era blanco. ¿Cuántas veces no hemos visto ya que una casa productora le cambia el tono de piel a un personaje, su sexualidad, entre otras cosas, solo para quedar bien con cierto sector o simplemente porque tenían ganas? Ya es una práctica bastante común a día de hoy, tanto que hasta llega a generar más burlas y descontento que otra cosa según que sea el cambio. Personalmente, soy de los que prefiere que los personajes adaptados sean lo más fiel posible al medio original, incluso en la apariencia. Pero, a pesar de esto, es innegable que en algún punto va a pasar que van a cambiar algo de uno de mis personajes favoritos, ya sean los puntos que mencioné anteriormente o algún otro cambio que pudiera llegar a surgir. El punto ya hecho, el cambio no es negarme a todo lo que venga después y ya, sino bien, ya hiciste el cambio, espero que al menos hagas algo bueno con el personaje. Ejemplos de lo mal que lo han manejado hay muchísimos, precisamente porque se enfocan más en
en lo superficial que en la sustancia, y lo mismo aplica para la sexualidad y otro tipo de cambios, que únicamente los ponen para generar interés o discusión en torno al tema. Ahora, hay cambios que se han hecho bien. Sí, por supuesto. Cuando mencionan a hombres de negro, piensan en Will Smith, ¿no? Bueno, su personaje en los cómics originales era rubio. Aquaman, mismo caso, pero el cambio no molestó porque era un personaje jodidamente genial. ¿Recuerdan a Crowley de Good Omens? Bueno, en la novela su cabello es negro, pero a nadie le molesta el cambio porque se ve genial y el actor es tremendo en su papel. Otro ejemplo relativamente reciente es Jim Gordon, en la película de The Batman. El actor que lo interpreta tiene un color de piel diferente al del personaje. Sí, por ejemplo, o sea, a ver, lo que ha dicho parece una tontería, pero si Luffy, por ejemplo, en el live action fuese rubio, pero ten en la cuenta gente que lo hubiese matado, ¿eh? Ya, pero ten en cuenta que Good Omens Yo incluido. es un libro. Ten en cuenta que es un libro hecha por... Sí. No me acuerdo quién era. Creo que no era Terry Pratchett. ¿O sí? ¿O era el tipo este funadísimo? No me acuerdo. No me acuerdo quién fue el que hizo. El caso es que es un libro. Y claro, del libro a serie o película suele aceptarse más esta clase de rediseños. En mi opinión. Por Neil Gaiman. Pues sí, pero si salía en la portada, ¿no? Ya, pero solo salía en la portada solo sale en la portada su figura, pero no es una novela ligera. Y aparte sale con un estilo de dibujo tipo caricatura, así con los dos personajes. Muy buena serie, por cierto, la recomiendo mucho. Buenos presagios. Es increíble, la serie empieza con Adán y Eva y los dos son negros, es como buenísimo. Buenos presagios. Ok, yo leí ese libro y me aburrí como a la mitad. Es que no sé, creo que no llegué a conectar con la manera en que escribe Neil Gaiman. Bueno, pues vete en la serie. Quizá algún día lo haga, no creo, pero... Vale. Bueno, ¿qué era que iba a comentar alguien algo? Es que inherentemente de los cherry picking que queramos hacer, creo que justamente está mencionando estos elementos en común, justamente porque aunque uno venga de un cómic, aunque uno venga de un libro, estamos más o menos en lo mismo. Son cambios que realmente afectan significativamente a los personajes más allá del aspecto. Que sí, podemos tener arraigada la visión de un personaje, tipo de apariencia en específico, pero mientras este no afecte directamente en su escritura o en su actitud, que esos cambios sean bien manejados, realmente es más una cosa de un arraigo personal que otra cosa. Ya, pero el arraigo personal, la costumbre es importante porque a las personas les gusta siempre mantenerse con aquello que ya conocen, aquello a lo que ya están acostumbrados. El cambio siempre es difícil. Entonces es natural que exista rechazo hacia personajes que cambian de apariencia cuando se les lleva a otros medios. Lo más reciente que conozco yo es el caso de Vivi, de One Piece, que cambiaron completamente su color de piel. También pasó con Robin en el propio anime de One Piece, que pasó de morena a blanca. Y la última que vi fue la de la hermana de Nami, que tuvo un rediseño absoluto. Entonces... sí chocan, pero también es importante, como dice el mismo autor del video, el carisma que tenga el personaje. Si el personaje es carismático, pues al final es como que no importa mucho, ¿no? Por ejemplo, el Jim Gordon de el Batman de... no me acuerdo cómo se llama el actor de Batman. ¿Cómo se llama? El que era el vampiro antes de que... Robert Pattinson. Él. Ya, el Jim Gordon de la película de Batman de Robert Pattinson también tiene cambiado el color de piel y a mí realmente no me interesó mucho. En los primeros 10 minutos quizá me sorprendió, pero luego como así las cosas sucedían y la película estaba interesante, pues lo fui dejando de lado. El problema es cuando hacen el cambio y lo que estás viendo no es interesante, entonces ahí sí como que te quedas atento a por qué hicieron este cambio. Es justamente lo que mencionó anteriormente el usuario, de que hay empresas que hacen el cambio pero luego no hacen nada interesante con dichos personajes. Ajá, sí, justo, es justamente lo que dijo. Por eso
Digo que también depende mucho del carisma que tenga el personaje. Sí, pero eso, por ejemplo, si Luffy en la adaptación de Netflix fuera rubio en vez de pelo Sería una cagada. y todo se mantuviera ya igual, de todas maneras, simplemente sería acostumbrarse al cambio, no que el mismo sea necesariamente malo, porque al final no termina influyendo. No, sería malo, Métele play. No, pero yo Sí, me habría aún enfadado así- que flipas. Sí, Aún ¿verdad? así, Y me la pela. aún así, yo sigo prefiriendo que se mantengan los personajes tal cual son. Porque si es para incluir minorías, pues estoy de acuerdo con la idea de que tienen que crear personajes Sí, que tal tengan cual. como intención representar esas minorías. No tomar los que ya están. Exacto. Tal cual, tal Sí, cual. eso sí estoy de acuerdo, en eso sí estoy de acuerdo. Simplemente estoy diciendo de que cambios tampoco deberían generar una versión masiva. Bueno, inicio sí, lo entiendo, es natural. Simplemente que esas críticas se mantengan perdurando tiempo. Pues, Ok, métele sí, play. quizá deberían dejarse con el tiempo, pero es como que cuando no hay nada más de qué hablar en la película, es difícil dejarlas de lado. Por ejemplo, con el cambio En que esos tiene casos sí. Snape ahora en la nueva serie en la nueva serie de Harry Potter que van a sacar, hubo mucha polémica al respecto, pero si la serie resulta entretenida, todo el mundo se va a olvidar. Pero, si la serie sale mal, la gente se le va a ir al cuello a los productores por el supuesto. cambio a Snape. Es que, boludo, para empezar luego va a ser muy incómodo ver cómo Harry va a estar full sospechando de Snake. De repente, Ay, solo cierto. porque le mira y dice, Cierto. tengo una extraña sensación con este tipo, no me gusta. Y eso es algo que pasa muchas veces en el primer y segundo libro y en la primera y segunda película. Así que, ¿cómo van a hacer? A menos Sí, que lo sí, sí. cambien, que cambien el modo en cómo Harry vea o hagan más sospechoso literal a Snake y no tan así, porque realmente Snake no hace nada tan así peligroso o uno que uno diga, ¿qué realmente está haciendo este sujeto a partir del segundo libro? Porque en el primero no hace tanto que yo recuerde que digas, no, este tipo es trigo sucio, o sea, no confío nada de él. Es sospechas de Harry nomás por su apariencia, por su forma de ser. Y ahora en el remake, ¿cómo va a hacer eso? Va a quedar raro, va a quedar raro. En el primer libro sí que lo explican, porque es como que Snape estaba justo intentando detener las cosas. Y cuando él las detenía es cuando justo llegaban Harry con sus amigos y lo encontraban a él. Por ejemplo, con lo del troll, sospechan que fue Snape quien liberó al troll en los baños porque él estaba... Él fue e intentó detenerlo o algo así. Después lo de la pierna mordida por el perro de 3 cabezas. Creen que él intentó infiltrarse, pero no, la razón era otra que no recuerdo. Es como que Snape está en el lugar Están todas. menos indicado en el momento menos indicado. Y claro, como no le dice nada a Harry, como que siempre mantiene un perfil bajo para evitar que se pille, que su verdadera participación. Es como que el tipo juega siempre en su propio bando. Trabajando Sí, para... y como nunca le Dumbledore. dice nada a Harry, pues Harry sospecha. Bueno, pues habrá que ver cómo lo manejan para que no sea tan extraño. Y si mantienen todos los diálogos como tienen que ser. Tienen que ser fieles, o sea, es una serie, tiene que ser fiel, boludo. Tiene que ser fiel, sí. Principalmente la tercera temporada, Ok, cuando no. adapten el Cáliz de Fuego, ese cuando adapten todos los juegos como tiene que ser, eso va a ser cine, boludo, cine. Bueno, méteme. Ok. Ojalá que sí sea buena porque va a ser mi primer contacto con Harry Potter. Ojo. Lee el libro, boludo, lee. El primer libro es literalmente la primera película pero escrita. Creo que no cambia nada. No puedo ver. Los primeros libros eran cortísimos. Sí, Creo que tenían cortitos, 200 páginas. casi Creo que el un- primero ni siquiera llega a las 200. Sí, es casi Y un luego tomo no, de manga, no literal. sé cómo terminaron cerca de las 1000. Es que, Sí. es que se hacen gigantes. Si es que el de los objetos de los artículos de la muerte, como se llamen, son dos libros, o sea, un libro partido a la mitad. El séptimo y el octavo. Ay, el de la Orden del Fénix. Ese libro es Ajá, un titán, es interminable ese libro. ¿Verdad?
Yo lo dejé a la mitad, abandonadísimo. El de la Orden del Fénix es el más extenso, de hecho. Sí. Ese creo que sí roza las 1000 páginas. No, es gigante. Ahí JK dijo, ¡fua! Oh, mi transfobia me está dando poderes. Y ahí hizo el libro. Bueno, metamos el tema. Sigamos. Personaje original, sí, pero su personaje es malo, para nada. Tiene una gran dinámica con el protagonista, y su actuación y papel en la obra hacen que terminemos encariñados con el personaje o al menos nos genere simpatía. Los productores hicieron un gran trabajo con el personaje y no simplemente se vendió como una inclusión, sino que es un personaje bien trabajado más en una película igualmente bien trabajada. Diría que el punto aquí no es simplemente atacar por cada cambio que haya en un personaje, sino esperar a ver qué pueden ofrecer ya una vez hecho ese cambio y a ver si al menos el personaje es memorable, porque de ser así, entonces todos ganamos. Eso sí, tengan cuidado cuando las productoras enfoquen todos los focos en cambios como inclusión o similares, porque si bien no estoy en contra de la inclusión bien hecha, el que hagan tanta promoción para algo que al final termina siendo más superficial que otra cosa hace mucho más mal que bien. Creo que a este punto ya pueden ver un patrón en mis respuestas. Independientemente de cuál sea el cambio que se le haga a una adaptación con respecto a su medio original, hay ejemplos tanto bien logrados como mal logrados. ¿Alguien quiere quejarse de cómo la trilogía de Sam Raimi adaptó al personaje de Spider-Man? ¿O la trilogía de Nolan a Batman? El consenso general está de acuerdo en que ambas trilogías son una joya en muchísimos sentidos, y ni siquiera adaptan de forma tan fiel a los personajes, teniendo elementos e interpretaciones propias de los conceptos que manejan, pero la gente no tiene problema con eso porque lo hicieron bien. Por muy fiel que pueda ser una adaptación, eso no la exenta de poder ser un mal producto, y el ser poco fiel tampoco quiere decir que vaya a ser una mala película solo por ello, porque la libertad creativa también es importante. Pueden nutrir a las historias y muchas veces, incluso pueden trascender a ellas y llegar a los medios originales, como ha llegado a pasar mucho en los cómics. El punto es tener respeto al material original, y si se van a hacer cambios que no sean por limitaciones, que al menos agreguen valor a la obra en sí misma para que se pueda disfrutar aún si se distancia de la versión original, e incluso siendo el caso de una limitación, aprovecharla de manera que la obra no se vea perjudicada y que aún pueda ser disfrutable. En pocas palabras, no se cierren a los cambios. Está bien querer adaptaciones fieles, pero tengan en mente que no porque algo sea diferente quiere decir automáticamente que es malo. Sean más flexibles y critiquen las adaptaciones como un todo y no solo porque tan fieles al medio original. Bien, eso sería todo por mi parte. Espero que este video les haya gustado. Al final se hizo más largo de lo que pensé en un inicio, pero era un tema que ya tenía rondando en mi cabeza por un tiempo. Si llegan a tener alguna opinión o argumento diferente a los míos, siéntanse libres de comentarlo, o incluso si llegué a equivocarme con algo, se agradecería bastante. No hay nada que comentar. Y creo que ese ya es el final del video. Muy buen video, Me intriga porque al final del video cambió su avatar, o sea, estuvo saliendo Spider-Man Noir durante todo el video y luego salió otro señor de cabello corto que no sé de dónde salió. Porque es el que estaba debajo del traje. Creo que él sale al inicio, él sale cuando estaba jugando al jueguito. Es como que el Spider-Man es su performance y fuera del performance, a modo de conclusión, viste qué introducción está este tipo, que creo que es un Lord Demonio de un anime de un tipo algo así, y al final del video como conclusión vuelve otra vez a su modo normal, ¿no? A los loquenderos le encanta ir variando de avatares. Al inicio no lo había puesto, yo no recuerdo. Sí, él aparece jugando al jueguito, él está jugando y dice, estamos jugando al Left 4 Dead 2 y tú estás jugando al Minecraft. Left 4 Dead y tú estás jugando putas Ya, perdón. Puta, bien visto. Espérate, no es el mismo. No, sí es, mira, vete play. No sé, hay un lío ahí. ¿Qué pasa aquí? Hay personalidades múltiples. Nosotros. El de cabello largo sí es, pero el de cabello corto no. Ah, pero ese es otro jugador. Ya, perdón. Pero porque está haciendo como que está hablando otro, parece. Sí, es que y mira, está este Homer o no sé qué. Es Flanders.
gente que, Ay, Flanders. Eso tiene mamadísimo como una con especie pixelar. Bueno, Es estamos que discutiendo- los Loquenderos normalmente tienen una especie de dinámica donde se crean como una especie de mini universo, como si fuera un show, donde tienen varios personajes que lo apoyan durante el vídeo y tienen diferentes personalidades, tienen diferentes avatares, y pese a que son la misma persona, pues se tratan como personajes distintos. Ok, Em, comprendo. ¿Me copió Ok. la idea Sí. al Pikachu de muñeco que uso? A la verga. No inventaste nada, Ponele Servo. que algo No así. inventaste nada. Asúmelo ya. No, la verdad que no. Pero Y- para hacer un ejemplo cercano, imagínate que en tus vídeos, similar a como cuando añadiste a tu Virama, pues en un vídeo random, ¿Sí? qué sé yo, de Shino, aparece de repente Mito y te cuenta una parte de la historia. Uf, Luego voy un segundo, pones no a me Sasuke que te cuente la otra parte y así. Pero yo no añadí a Toirama. Toirama apareció de verdad en el vídeo. Cierto, se me olvidó, lo lamento. Pero ponele. Ajá. Yo quería comentar respecto al vídeo que, a ver, muchos de los ejemplos que ha puesto no puta idea, vaya, pero sí que, a ver, si te pones en la situación de las obras que has podido consumir y tal, actualmente está habiendo bastante polémica con Jujutsu Kaisen, la tercera temporada, porque la dirección artística que han, o bueno, la dirección en general del anime busca adaptar el manga, pero también tratando de no ser tan fieles en el sentido de seguir panel a panel, ¿no? Usando diferentes perspectivas. Bueno, Bonfire y lo hemos hablado antes. Y claro, no, o sea, yo creo que como fans también tenemos que ser un poquito, pues, así decirlo, flexibles en ese aspecto. Que sí, entiendo que todos queremos los panels, o bueno, si te gusta el manga, obviamente quieres que el anime se parezca lo más posible, pero creo que también tenemos que ser un poquito flexibles en que haya libertad creativa para la gente que lo produce. Y dentro de esa... sí. Han donado, o sea, han regalado a 20 miembros. Muchas felicidades, muchas gracias a Gren, Dani, 110 por haber dado miembros, por haber regalado 20 pero miembros. entiendo. Bueno, pero Bonfire, Sí. tranquilo, goloso. Pero si te acabo de decir que te calles. Ah, perdón, se te cortó un segundo y cómo te callaste. Curiosamente, entre esos miembros está Júpiter Z. Perdón, Servo, es que se te cortó por un segundo, creí que te habías callado para darme pie a decir eso, perdón. No. Bueno, ahora sí. Nunca me callaría para darte pie. Bueno, solo eso de que Jujutsu Kaisen han optado por una adaptación un tanto libre y teniendo en cuenta las adaptaciones que está viendo últimamente en el mundo manga anime, como fans de Jujutsu Kaisen, al menos creo que tenemos que estar agradecidos por lo que están haciendo, porque creo que está siendo una temporada increíble a nivel de producción. Y sí, podemos no estar de acuerdo con todos los cambios, pero creo que teniendo en cuenta la vara de medir con los animes actuales, el fan de Jujutsu Kaisen tiene que estar contento. No veo otra